Continuamos nuestra clase de hongos y ahora estaremos hablando de la clasificación de hongos. Para ello optamos de hablar sobre la propuesta de Agrios en el 2005, pero no sin antes recordarles que uno de los principales criterios para establecer taxonomía en aquellos organismos que tienen una composición en base a una célula eucariótica, es decir, con presencia de membrana nuclear, se utiliza una fracción del ARN ribosómico que configura estructuras proteicas llamados 18S y sus diferentes variaciones sirven de base para seguir toda la cadena evolutiva de los organismos. También siguiendo este principio se realiza la siguiente clasificación de hongos. Se pueden identificar 5 phylums y dentro de ellos clases respectivas que vamos a ir viendo seguidamente. El primer phylum es el phylum Chytridiomycota. Dentro de él se encuentra la clase Chytridiomycete. Siempre recordemos que para el phylum tendremos la terminación micota y para la clase la terminación mycete, que nos indica que estamos ubicados en el reino Fungi. Esta clase Chytridiomycete incluye a hongos que son sobre todo acuáticos, viven en medios de agua dulce, son aquellos que tienen presente una estructura unicelular, originan zoosporas de reproducción asexual con flagelos, es decir, que tienen movimiento. Sus hifas son principalmente cenocíticas, no presentan tabiques y tienen una pared celular con presencia de quitina. Algunos de estos hongos son saprófitos, es decir, se alimentan de materia orgánica muerta, y otros son parásitos de vegetales o de insectos o algas o algunos pequeños animales de agua dulce. Dentro de la clase Chytridiomycete tenemos los siguientes órdenes: el orden de los chytridiales, hongos acuáticos, algunos de ellos terrestres, que pueden llegar a causar enfermedades de importancia económica en las plantas, presentan hifas con forma esférica o cilíndrica con presencia de pared celular, con reproducción sexual y asexual. Ejemplos de hongos en el orden Chytridiales son Ophidium brassicae, que causa pudrición en las raíces de hortalizas y necrosis en el tabaco; Synchydrium endoviticum, que causa la verrugosis de la papa; o Physoderma maydis, que causa la conocida mancha parda del maíz, afectando la parte aérea de la misma. Luego tenemos el phylum Zygomycota, la clase Zygomycete, que se caracteriza por presentar esporangios con esporas inmóviles llamadas aplanosporas. Las esporas por ello pueden ser dispersas por el viento, la lluvia, los animales. Aquí cobra un rol importante el factor físico de la luz para el movimiento de las esporas y presentan tanto reproducción sexual como asexual. Dentro de la clase Zygomycete se encuentran el orden de los mucorales, que son hongos terrestres utilizados en la industria de la producción de ácido fumarico, principalmente a raíz de Rhizopus stolonifer, y también de ácido láctico y ácido cítrico, ácidos que se utilizan en la producción de compuestos bases para la industria. Ejemplos de hongos presentes en estos hongos mucorales, en este orden mucorales, como ya hablamos, son Rhizopus stolonifer, que en algunas ocasiones, cuando no se utiliza con una finalidad de microbiología industrial, puede causar alteraciones en los frutos, sobre todo en el momento de la post cosecha; y Mucorrhacemosus, que causa pudrición principalmente de tubérculos como la papa y la batata y de algunos frutos. En este caso podemos volver a recordar el ejemplo de reproducción del tipo asexual y del tipo sexual con fusión de hifas que provienen de organismos distintos. Luego estudiaremos el phylum Ascomycota, es uno de los más amplios dentro del reino Fungi. Ya son considerados hongos superiores por su organización y su estructura. Se caracterizan por la presencia de ascos, que son unas estructuras con forma esférica o cilíndrica, dentro de los cuales se contienen las esporas. El micelio está compuesto por hifas bien desarrolladas con paredes celulares con quitina. Sus hifas tienen septos o tabiques que están perforados con células uninucleadas en algunos casos o multinucleadas. En este phylum, la reproducción sexual comienza cuando los núcleos masculinos y femeninos sufren sucesivas divisiones, formando lo que se conoce como células dicarióticas o con presencia de dos núcleos. La fusión nuclear ocurre dentro de las mismas células ascógenas,
que luego se transformarán en un asco que irán a contener las ascosporas. Aquí podemos ver ejemplos de Plospora y de Taprina, hongos representativos de este filo. La presencia de las formas que pueden tener los ascos, pueden tener forma de una copa y se conoce como apotecio, o la forma parecida a una pera, se conocen como peritecios, identificando dentro de los ascos una forma redondeada llamada cleistotecio y dentro de ella se encuentran los ascos que contienen las esporas. El Filoascomicota comprende 5 clases que vamos a estar estudiando: Hemiascomicete, Plectomicete, Hymenoscomicete, Loculoascomicete y la Bolomicetidae. Primeramente hablaremos de la clase Hemiascomicete. Dentro de ella están presentes los siguientes órdenes: el de los endomicetales, que forman ascos libres en la superficie de un hospedero, de 1 a 8 en cada esporas en cada asco. Ejemplos de ellos pueden ser Endomyces geotrichum, que es un patógeno muy importante en cítricos, que causa la pudrición blanda de los frutos, o Saccharomyces cerevisiae, que es conocido como un hongo benéfico utilizado para la fermentación del vino y de la cerveza. Naturalmente se encuentra en la superficie de las uvas. También dentro de esta clase encontramos al orden de las tafirales, en donde tenemos ascosporas que se multiplican por brotación o gemación. Algunos ejemplos de ellas son Taprina pruni, que causa deformación en frutos jóvenes que aún no han alcanzado su máximo desarrollo, y Taprina cerasi, que causa deformación específica de frutos de cereza. Luego tenemos la clase Plectomycete, dentro de ella el orden de los eurotiales, que son hongos que forman ascos en forma de cleistotecios, aquellos redondeados que habíamos visto. Los ascos son formados a partir de estas hifas ascógenas y la mayoría son de naturaleza saprófita y algunos parasitan plantas, animales y humanos. Dentro de la clase Plectomycete conoceremos al orden de los microascales, que son aquellos que poseen ascos dentro de peritecios a través de los cuales los ascos son liberados. En este caso podemos ver el ejemplo de estos peritecios de la especie Nectria. Luego tenemos la clase Hymenoscomicete, dentro de ella el orden de los erisipales, caracterizados por producir unos cleistotecios con un pequeño apéndice, una extensión. Uno o varios ascos se encuentran clavados en ellos, tienen hifas septadas y células uninucleadas. Algunos ejemplos de erisipales son Ericepe graminis, que causa lo que se conoce como el oidio del trigo, Ericepe poligoni, el oidio en el mango, o un Uncicula necator oidio de la vid o de la uva. Los erisipales, principalmente en la industria y en lo que sería la función agronómica, se conocen como hongos causantes de enfermedades del grupo de los oidios. Luego tenemos el orden de los hipocreales, que se caracterizan por presentar peritecios con colores vivos, sobre todo rojizos y anaranjados, inmersos en unos estromas, y el ejemplo más representativo es el Nectra galligena, que es la causante de lo que se conoce como el cancro en los frutales que vemos en esta imagen. También en la clase Hymenoscomicete podemos encontrar al orden de los elotiales, que presentan apotecios. Uno de los más representativos es Sclerotinia sclerotium, que causa pudrición en los tejidos de las hortalizas, sobre todo en condiciones de elevada humedad. Luego tenemos la clase Loculoascomicete, que son hongos que presentan ascostromas, formando lóculos, espacios que en su interior contienen ascos. Dentro de ellos se encuentran el orden de los miringiales, que presentan estos ascostromas, que puede incluir especies saprófitas o epífitas, que es decir, viven asociadas a vegetales, causando una colonización del mismo, o pueden vivir causando enfermedades en insectos o de carácter fitopatógeno. En el mundo agrícola conocemos el Sinoe falcetti, que causa la conocida verrugosis de la naranja. Dentro de esta clase podemos también encontrar al orden Dotideales, que presentan ascos ovalados. Un ejemplo en el mundo agrícola es Mycopharela musicola, que causa la conocida enfermedad cigatoca del banano, y también Cercospora. Tenemos dentro de esta misma clase el orden de los plosporales,
que presentan ascos clavados, pueden ser parásitos o saprófitos. Ejemplos de ellos son Letosfaeria nodorum, que causa la mancha necrótica del trigo, o Phyrenephora gramínea, que causa estrías foliares en la cebada. Luego estudiaremos Alfidio basidiomycota, que es el segundo grupo más grande e importante de hongos. Son importantes como degradadores de la lignina, de la hemicelulosa y de la celulosa, polisacáridos que no pueden ser degradados por los animales, o sea, sobre todo por el ser humano, y forma parte de la materia orgánica en el reciclaje de nutrientes. En este filón también podemos encontrar algunos parásitos de severas enfermedades. La característica de los basidiomycotas es que presentan una estructura macroscópica caracterizada por la presencia de un pie, una base a partir de la cual se desarrolla el micelio con las hifas llamada volva, un anillo característico y la presencia del sombrero. En el sombrero se ubican las laminillas que van a contener las diferentes esporas y basidiosporas que van a liberar los materiales esporas genéticos que van a dar origen a nuevos individuos. En el siguiente video estaremos hablando de las clasificaciones taxonómicas dentro de este filo.